Flipas, ¿eh? Flipas, flipa. ¡Guau, qué barbaridad! Pues sí, hay 200, 300, tranquilamente. ¡Wow! Cariño, ¿estás viendo eso? Estamos ahora mismo en el Parque Nacional Principal de Gambia. Es un país muy pequeñito que está justo en el centro de Senegal, que tiene una salida al Atlántico y recorre todo el río Gambia alrededor. Ahora mismo estamos recorriendo el río Gambia. Es un río en el cual se pueden encontrar hipopótamos. Además, estamos muy cerca de las Baboon Islands. Este es el Parque Nacional Principal, tal y como os decía. Las Baboon Islands, también conocido como el River Gambia National Park. Así que vamos a ver qué nos encontramos en el día de hoy, pero ya os adelanto que podemos ver chimpancés, podemos ver muchas variedades de monos y esperemos que hipopótamos o cocodrilos, que sin duda son el highlight de la travesía que vamos a hacer hoy en este bote tan pequeñito. También esperemos que sea desde lejos. Yo espero que no, pero ella está bastante aterrorizada porque ya veis el bote es muy chiquitillo. Este barco no puede correr. Y bueno, aquí los dos colegas suizos con los cuales seguimos viajando por aquí. Vamos a ver lo que nos encontramos hoy. Gambia es el país más pequeño de toda África continental. Sin embargo, aquí existe una biodiversidad brutal. Todo gira alrededor del río Gambia, un río gigantesco que da vida a selvas, manglares y sábanas donde habitan cientos de especies, que hoy estamos a punto de descubrir. Estamos ahora mismo pasando justo junto a una de las islas de Baboon Island, que les llaman. Nos ha estado contando el guía, el chico que tenéis por aquí, nos ha estado contando un poquito la historia. La cosa es que dos mujeres, una inglesa y una americana, en el 1972 decidieron empezar un proyecto, decidieron montar este proyecto de, metieron a 8 chimpancés y hicieron una prueba de 4 o 5 años para ver qué tal avanzaban y si conseguían sobrevivir en un ambiente totalmente natural. Estos chimpancés son animales que son objeto o han sido objeto de la trata, de la caza, de que han matado a sus madres, se han quedado huérfanos, que han sido domesticados, han sido utilizados como mascotas. Entonces han cogido estos animales, les han dado una segunda oportunidad en un ambiente en el cual no hay ningún tipo de acceso, no hay ningún tipo de contacto con el ser humano, y han conseguido a lo largo de los años, han pasado ya más de 50 años hasta el día de hoy, han conseguido que la población aumente hasta los 150 que tienen en una de las islas, y hay 3 islas exactamente, hay 6 en total, pero 3 es en las cuales están llevando a cabo este proyecto, y han conseguido en 3 de ellas que la población aumente, y en una de ellas han conseguido hasta 150. Ahora mismo sí que están tratando de que no avance más, porque claro, si no van a tener una sobrepoblación. Entonces no sé ahora mismo cómo lo estarán gestionando, pero sí que lo que nos ha dicho es que nadie accede a la isla, y si hay que hacer algún tipo de tratamiento, hay que darles algún tipo de medicina, siempre se hace a través de que a veces les traen comida. De hecho, una vez al día más o menos les traen comida. No porque no haya suficiente comida en la isla, sino porque no hay ningún tipo de contacto con la isla. Entonces, eso es. El único modo de controlar cuántos animales hay en este momento, qué tal están, es y poder verles desde la orilla, porque es una auténtica selva. La verdad que lo que estamos viendo es realmente espectacular y no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar aquí en Gambia, pero estamos totalmente alucinando con el sitio. Es espectacular lo bonito que es. A medida que nos adentramos en el parque, pegados a la primera de las islas, empezamos a escuchar sonidos de todo tipo dentro de la selva, y de repente movimiento en los árboles.
Acabamos de encontrar, ¿cómo has dicho que se llaman? Monos rojos. Colobos rojos. Colobos rojos. Y están ahí, subiditos en la rama. So what are they eating? Están ahí. Leaves. Hay como 3 o 4. ¿Cómo miran, eh? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí, Paco? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Buah, tío, son guapísimos. Además ha coincidido de que hemos visto a la mamá con su bebé súper chiquito. Y son adorables. Lo guay de esto es poder verles en la distancia y respetar su espacio sin tener que entrar, sin tener que invadirles. No sé, está siendo una experiencia increíble. Sí. Sí, hay mucho, sí. Es muy guay que estén así de protegidos. Acabamos de hacer el primer avistamiento. Hemos visto, bueno, tal y como os decía Enar, los colobos rojos. Eran preciosos. Nos ha contado que estos colobos rojos solo comen hojas. Estaban ahí alimentándose de hojas justo en la orilla. O sea, es que realmente les teníamos aquí al lado. Y después los chimpancés se los suelen... Así que vamos, aquí en esta isla tienen que estar bastante... No me gustaría estar conviviendo con tanto chimpancé que tienen aquí en esta isla. Muy bonito, muy bonito verles tan de cerca y ver cómo tenían ahí a la cría, que además he podido pues fotografiar y grabarles, o sea, muy guay, muy guay. Parece que empezamos bien el día, pero esto solo acaba de comenzar. ¡Oh! Estamos viendo un chimpancé, es súper adorable. Lo tenemos justo ahí. No sé si se verá, pero está comiendo los frutos de la palmera, ¿no? Es súper gracioso verles cómo comen los frutos y los tiran al suelo. Es una pasada. Es una locura. Buah. Es justo aquí. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. ¡Hola! Ahora los estamos viendo desde más cerca porque están bajando a la orilla. Como podéis ver, han bajado aquí. Mira ese chiquitín. Con curiosidad. Mira. Guau, tío. Qué guay. Wow. Ay, por favor. Wow. Ay, pero qué bonito. Buah, chaval. Qué locura. Qué locura. Mira cómo se esconde detrás del árbol. Bueno, pues hemos tenido la suerte de poder ver chimpancés aquí a nada. Estaban comiendo exactamente unos frutos que dan aquí las palmeras. La verdad que no sé si serán tipo dátiles. Al final, como hay diferentes tipos, pues no sabemos. Pero espectaculares, estaban aquí a nada. Es increíble el poder venir aquí. Además, es eso, o sea, no es invasivo, están en su isla, están haciendo lo que quieren, se pueden ir cuando quieran. Tienen aquí 7,5 kilómetros de isla y supongo que pues al final, como el ser humano aquí no les hace nada, pues tienen la confianza de estar ahí al lado y les da igual y se echan una caca de tu cara. Wow. Es muy guay que la gente los proteja de esta manera. Sí, es muy bonito, muy bonito verlo. Pero antes de seguir con el vídeo, quiero agradecer al sponsor de este vídeo, gracias al cual podemos seguir viendo películas incluso en África, que es CyberGhost VPN. Para los que no sepáis qué es una VPN, es básicamente una herramienta que protege vuestra conexión a Internet. Es una de las mejores soluciones contra hackers, contra webs estafadoras, porque encripta el 100% de vuestro tráfico a través de una VPN segura y de esta manera protege vuestros datos. Con CyberGhost podéis cambiar vuestra IP y redirigir todo vuestro tráfico a través de una VPN segura. Tienen servidores en más de 100 países. Así que lo bueno de esto es que podéis navegar como si estuvieseis en cualquier parte del mundo.
Para viajeros como nosotros esto es brutal porque desde cualquier parte del mundo podemos seguir haciendo uso de plataformas de streaming como Netflix, como Prime Video y seguir viendo películas desde cualquier parte del mundo. Como dato curioso, incluso podéis acceder desde una IP de India y conseguir YouTube Premium por 1,50 al mes y de esta manera ver a vuestros youtubers favoritos, espero que yo esté entre ellos, sin ningún tipo de anuncio ni cortes. Y algo muy importante, tienen una política muy estricta de no registros, lo que significa que no almacenan ni registran vuestra actividad online. Y no lo decimos solo nosotros, sino que bueno, tienen 38 millones de usuarios y son la plataforma más recomendada en Trustpilot. Además, con una sola cuenta vais a poder conectar hasta 7 dispositivos y si tenéis algún problema tienen un soporte al cliente bestial que están 24 horas activos. Y ahora viene lo mejor, han lanzado una súper oferta para todos los que lleguéis desde nuestra comunidad y es que os van a hacer un descuento de nada más y nada menos que del 83%, obteniendo un plan que os va a durar 2 años por tan solo 2 euros al mes y con 4 meses extra de gratis. Además, si en algún momento queréis echaros atrás, tenéis 45 días para pedir la devolución de vuestro dinero. Así que, qué mejor oportunidad que esta para probar CyberGhost VPN. Así que muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, para que sigan saliendo oportunidades como estas, y a CyberGhost VPN por patrocinar este vídeo. Y ahora ya podéis continuar con el vídeo. Lo que más hemos podido ver son calabos rojos. Nos ha explicado cómo que en el suelo no son tan hábiles porque solo tienen 4 deditos. Siempre suelen estar en grupo. También nos ha contado cómo los chimpancés a partir de los 14 años es cuando empiezan a tener crías. Y que en esta isla hay unos, cada uno tiene su nombre. Tratan de pues llevar un conteo y tener pues un registro de ellos. Y hay una, es hembra, que tiene ya 54 años y sigue viviendo todavía en esta isla y se llama Melanie. Algo que, vamos, yo jamás habría imaginado que llegasen a vivir tantísimos y tantísimos años. Y esto nos ha dicho que es sobre todo gracias a que es un espacio, pues dentro de lo que cabe, pues que el humano no puede acceder. Entonces tienen la oportunidad de vivir durante mucho más tiempo que en un lugar, digamos, que sea ya pues todavía más salvaje, que quizás también tengan otro tipo de depredadores, pues como puedan ser los leopardos o animales de este tipo. El único depredador o uno de los pocos depredadores que tienen aquí, que puede ser el más mortífero, son las pitones, y por este motivo los chimpancés todas las noches van durmiendo en diferentes sitios. Nunca repiten el mismo lugar, solo el único caso es cuando las madres tienen crías. En ese caso sí que buscan un sitio seguro y se quedan tan solo durmiendo en ese sitio hasta que el niño empieza a ser pues más independiente, que a partir de los 6 años más o menos son totalmente independientes. Así que supongo será un poquitín más... Es muy curioso ver la comparación con los humanos, que es muy similar todo, quizás en ellos un poco más prematuro todos los procesos, pero un poquito más. Tampoco, o sea, es muy similar. Normalmente somos muy parecidos. También hay otro tipo de depredadores que pueden ser pues como las hienas, como también está el perro salvaje africano, pero estos pues no pueden escalar, no pueden subir a árboles, entonces en principio los chimpancés rara vez bajan al suelo y no suponen tanta amenaza. Ahí van. Estamos ahora mismo bajando en la mitad del Parque Nacional, pero no en las islas. Estamos viendo huellas de hipopótamo, que ya veis que son gigantescas. Pues esto quiere decir que en la época de lluvias los hipopótamos salen por aquí y se quedan aquí puestas sus marcas. Y fijaos, el ambiente está todo lleno de baobabs, muchísimos pájaros, es precioso. Sí, tiene unos pies increíbles, es una pasada. Sí. O sea, es 3 veces tu pie. Son 3.300 kilos más o menos lo que pesan, así que bueno, creo que para sostener todo eso tienen que tener unos pies grandes. Ahora también está todo bastante seco. Nos ha dicho que esto después, en la época lluviosa, se pone todo verde y tiene que ser esto increíble poder verlo.
Fijaos que está todo lleno de las huellas de los hipopótamos. Está todo absolutamente lleno. Así que esto cuando llueva se convertirá en una ciénaga gigantesca. Todo esto se suele convertir en tremendas charcas y muchísimos animales pues vienen aquí a beber agua y tiene toda la pinta de que entre ellos están los hipopótamos. También nos han contado cómo incluso en el río Gambia no puedes pescar muy cerca de las islas. La cosa es que luego un poquito más dentro pues ya sí que puedes pescar sin ningún problema, pero también hemos visto que no hay prácticamente, o sea, está el río totalmente vacío, no hay nadie, está todo súper... No ves todo el rato barcas, es súper guay eso. Está muy protegido, mola mucho, mola muchísimo el sitio. De hecho, justo aquí detrás hay allí como unas mallas que nos ha dicho el chico. Son trampas que utilizan para pescar dos variedades de peces, que es tilapia, que yo me acuerdo que eso lo tomábamos de pequeños en el colegio, y después pez gato, que no tengo ni idea de cuál será. África es un completo paraíso, tiene un montón de especies y tiene un montón de paisajes que deberían de ser así de cuidados y respetados. Además, para mí también está siendo súper bonito poder compartir con alguien local de esta manera, porque siento que él además adora su trabajo y de verdad trata de transmitir ese respeto, ese cuidado que hay que tener con estos espacios y con estos animales. Entonces creo que lo mismo que está siendo una experiencia súper bonita para ver el sitio, los animales y la manera de relacionarnos con ellos, también está siendo súper bonito para mí el poder compartir esto con alguien local. Bueno, el chico nos está hablando de todas las especies que estamos viendo. Es un sitio realmente espectacular. O sea, los árboles son una locura. Son realmente diferentes a lo que nosotros tenemos allí. Está todo lleno de aves. Pues estamos viendo loros, estamos viendo calaos, que es Tazú, el del Rey León. Estamos viendo todo tipo de aves. Es realmente espectacular. Hemos visto también algún martín pescador, aunque no lo he podido grabar. Pero estamos viendo de todo. Me encantaría poder volver en otra época del año y poder verlo todo esto verde, porque tiene que ser una auténtica locura. Ahora mismo estamos en la época seca, si no con nuestra furgo no podríamos estar aquí. Creo que ya está siendo todo un reto estar aquí después de lo que nos ha pasado, porque se nos ha estallado la rueda. Vale, acabamos de reventar. ¿En serio? Hemos reventado rueda. Vale, para. Nos hemos quedado sin rueda. Así la tenemos. Pues es realmente espectacular poder estar aquí y la verdad que me siento súper agradecido de poder estar viviendo todo esto aquí en Gambia. Muy bonito, muy bonito. Muy felices de estar aquí. Tras varias horas recorriendo el río Gambia, aún no habiendo tenido la suerte de poder ver hipopótamos, marchamos más que felices y va siendo hora de volver a tierra, que nuestros peludos nos esperan. Aunque quizás se complique eso de volver a tierra. Creo que nuestro motor estamos... No sabemos si funciona, si no funciona. Cariño, ¿has traído los remos? No, pero yo me quedo aquí felizmente. me han Ella está olvidado. un poco más agobiada, pero vamos. No, agobiada no, pero me gustaría tener remos. Ajá. Sí. Yo me quedo aquí felizmente. A ver si vemos Creo que va a más ser bichitos. nuevo tip, nueva colaboración, alguien que quiera aportarnos remos para estas aventuras. Ajá. Sí. Pues sí, está que no. El motor, digamos que se cogió la baja sin previo aviso, y por muchos intentos que hiciese Smiley, nuestro guía, esto no arrancaba. Ah, eso era para la gasolina. Claro, le está echando ahí gasolina, le está dando ahí con la bomba. Sí. Parece que está haciendo ahí... ¡Epa! Very good. Estamos otra vez en movimiento. Falsa alarma.
Finalmente hemos dado una vueltita para ver si podíamos ver hipopótamos, no ha sido posible. Hemos podido ver, le ha llamado Green Velvet Monkey, que también los hemos podido fotografiar aquí y hemos tenido la suerte de poder verles. Os dejaré el contacto de este chico aquí porque ha sido realmente majo, nos ha tratado genial. Su trabajo creemos que es súper importante porque creo que fomenta un turismo muy respetuoso y lo hace muy bien protegiendo su lugar. Es que además te explica absolutamente todo, o sea, te sabe decir las aves, te sabe decir, nos ha podido explicar todo lo que le hemos preguntado y es muy guay estar con guías así, pues eso, que controlen tanto y que se vea que lo hacen realmente, pues... Porque lo sienten, lo que les gusta. Eso es, porque les mueve lo que están haciendo, así que os dejo por ahí su contacto. Ya estamos de vuelta en el pueblo, es un pueblo muy humilde, muy tranquilito. Se llama Kuntur y bueno, desde aquí es desde donde salen todos los barcos, pues eso, para poder hacer avistamiento de animales y de vida salvaje. Algo muy chocante es que estamos viendo, claro, se hacen vida aquí en el río y es posible que desde aquí, bueno, o sea, les suele ocurrir que de vez en cuando pues llevan hipopótamos, entonces ellos se suelen apartar de la orilla para evitar que ocurra nada. Y se quedan aquí, pues cerquita de la orilla, disfrutando de ellos, viéndoles, porque es que estamos viendo que se duchan aquí en el río, limpian la ropa en el río, o sea, hacen vida junto al río. Está toda la gente justo aquí detrás. Así que bueno, Es súper raro esto porque claro, en España estaríamos a kilómetros para evitar cualquier tipo de contacto. O bueno, directamente, claro, no se acercarían los animales tan cerca y aquí, pues bueno, es bonito, es muy bonito verlo, que hacen vida aquí al lado. Y que los hipopótamos pasan, que hay también cocodrilos. Que hay una convivencia respetuosa. Muy bonito, muy bonito. Estamos muy contentos, la verdad. Además están aquí incluso secando el pescado que cogen aquí en el río. Súper curioso. Con la visita y la foto de recuerdo hecha, a seguir con la ruta. Y es que todavía tenemos que arreglárnoslas para llegar hasta la capital a arreglar nuestra rueda. Ya nos hemos despedido de nuestros colegas de Suiza. Ellos hoy van a conducir cada 4 horas, o vamos, van a conducir muchísimo y nosotros tal y como está la furgo. ¿Los padres? Sí, nosotros además con estos 4 hemos tenido ahí unas semanas de ir un poquito más rápido, pero es mucho que sostener. Ellos al final solo del viaje y nosotros trabajo, viaje, más hijos y nada, hemos parado aquí. Estamos viendo que en Gambia hay fuentes por todas partes que no veíamos en Senegal, era casi todo pozos de los cuales cogían agua. Es la parte del viaje en la que más limpios estamos. La verdad que sí, ¿eh? Y eso que ducharse todos los días es... Sí, la verdad que se agradece. Volvemos a la carretera principal para poco a poco ir recortando distancia hacia Banjul, la capital del país. Pero con la rueda de repuesto no nos atrevemos ni a ir rápido ni a hacer más de 100 kilómetros diarios. Y es que esta rueda tiene más años que Matusalén. Así que tras poco más de 1 hora avanzando, buscamos un lugar donde descansar y aquí, en medio de la nada, nos esperaba la mayor de las sorpresas de este viaje. Flipas, flipa. ¡Wow, chaval! ¿Cuántos hay, tú? Nos hemos venido aquí a acampar a un sitio que he encontrado en Google Maps que tenía muy buena pinta. Bueno, o sea, básicamente lo que estoy haciendo es abrir el mapa, encontrar caminos que se metan mucho pues, en zonas boscosas, en zonas tranquilas. Nos hemos metido por aquí, hemos conseguido encontrar esta pedazo de esplanada roja, bueno, de arena roja, que es preciosa, es un sitio espectacular. Ha sido llegar y hemos visto un pedazo de... Pero vamos, eran como 100, 120. He empezado a grabar tarde con el móvil. Y ya, o sea, en el móvil también ya se ve que eran 60 o así. Y ya han pasado otros. O sea, eran muchísimos. O sea, 80 seguro que eran, mínimo. Y acaban de pasar aquí. Entonces, hoy, en cuestión de un día, hemos visto chimpancés. Que estos solo están en las Islas Baboon. No hay en ningún lado más. Estos animales fueron... Bueno, se extinguieron y después pues fueron reintroducidos con esta nueva dinámica que tienen. Y después están los Velvet, los Green Velvet, que ya los hemos visto. Están los calabos, que también los hemos visto. Y faltaba ver babuinos y acabamos de ver aquí a 120 o 100 y la madre. Increíble. Este país es, en cuanto a la naturaleza,
Es una pasada. He intentado grabarles, pero nada, han sido muy escurridizos y se han marchado seguido, pero esto es una locura. Es precioso este país, es precioso. La naturaleza es muy bonita. Hemos tenido algunos encontronazos con la gente. Se está siendo como un poco 50-50 nuestra sensación, al menos. Ya sabéis, cada viajero tiene su propio criterio y según las cosas que le toca vivir, pero está siendo, en cuanto a naturaleza, es un continente que es espectacular, es precioso. ¿Estos leoncitos? Los dos leoncitos que no van a probar la libertad porque hay monitas. Están súper frustrados. Tengo muchas ganas de salir, pero todo no puede ser. Muy buenos días, amanecemos junto a Bansang, un pueblo que está justo en la ribera del río Gambia. Estamos ahora mismo, vamos a dar un paseíto aquí con los animales, hemos estado mirando y ni rastro de todos los monos que vimos ayer, está todo muy tranquilo, así que vamos a aprovechar, les tenemos por aquí sueltos a los dos, que disfruten. Andaremos al loro por si vuelven a aparecer, porque si aparecen... Lexa hace más caso, pero Chuchi no. Chuchi entra a modo instinto y adiós. La verdad que no hemos dormido muy bien, no se ve muy bien, pero esos dos son picaduras. Ahí tengo otra picadura. Bueno, en resumidas cuentas, que tenemos algunos bichos en la furgo que nos están picando de arriba abajo. Los monos nos han pegado sus piojos o sus pulgas especiales africanas. Sí, así que luego vamos a revisar bien a nuestros animales también, porque a nosotros esta noche nos han inflado, vamos, pero terriblemente. Lleva días ya muy jodido. Sí, luego lo vamos a revisar bien y igual nos tenemos que fumigar. Fijaos que incluso en el pie tengo picaduras, aquí también tengo picaduras, vamos, todo el cuerpo, absolutamente todo el cuerpo. En los brazos también, como os he enseñado, y luego en la espalda me ha mirado Enar y también tengo. Y ella se ha levantado como, ¡guau, yo no tengo! En cuanto se ha mirado, mira, cariño, está quieta. Fijaos, aquí tiene, aquí también tiene, o sea, vamos, estamos... Sí. Estábamos acampados en un enclave completamente salvaje del río Gambia. Y sin tener ni idea, estábamos a segundos de vivir la escena más salvaje de todo el viaje una vez más. Pero esta vez, aún si cabe, más increíble. ¡Guau, qué barbaridad! Pues sí, hay 200, 300, tranquilamente. ¡Guau! Cariño, ¿estás viendo eso? ¡Qué barbaridad, Paco! Pues segunda vez que vemos a los babuinos. Fijaros qué auténtica barbaridad. Vale, lo que estamos viendo justo ahora enfrente nuestro es una megatropa que se conoce coloquialmente. Básicamente son como diferentes clanes que durante ciertas épocas del año se juntan. Entonces de repente tenemos entre 300 y 400 individuos que van todos juntos, tal y como estáis viendo en todos los flancos, o sea, lo que es al frente, en la parte trasera y en los alrededores, están los machos, que son los que van protegiendo a las hembras, que se les ve que llevan a los bebés, muchos colgando en la trepita y otros colgando en la espalda. Y lo que hacen estos es proteger. Algunos incluso pues buscan como puntos ahí en las esquinas, puntos altos, desde los cuales poder observar y desde los cuales poder defender. La verdad que es brutal, lo estamos viendo, o sea, ahí está la furgoneta. Ayer además a la noche vinieron aquí un par de chavales locales del pueblo, así que probablemente, por lo que me contaron, los babuinos están moviéndose de la zona en la cual duermen, que debe de estar por allí, porque ayer iban hacia allí, y están yendo hacia la zona en la cual se alimentan, que está hacia allí. Y básicamente se alimentan de las bayas, de los frutos, también son omnívoros, o sea, comen también insectos, también llegan a comer pequeños animales, pero en su mayoría lo que comen son frutos y bayas que les dan los árboles. La verdad que es increíble que sin hacer nada, o sea, hemos llegado aquí, hemos aparcado y les hemos visto 2 veces, o sea, es increíble, o sea, esto es algo muy complicado de ver, porque es eso, o sea, normalmente no son grupos tan grandes y aparte que no tenemos ni idea de sus
de sus comportamientos y hemos aparcado justo en el sitio desde el cual les hemos visto tanto el lugar de entrada como el lugar de salida. Está siendo súper guapo porque somos como dos tontos con suerte que estamos pillando estos pedazos de momentos cada vez que llegamos a algún lugar a acampar, así que está siendo súper guay. África Safari. Sí, vivimos en un safari, es fuerte. Mira cómo se queda ahí. Fijaos, Chuchi, cómo le tengo para quemar. Ah, míralo. Sí, sí, sí. Ahí, protegiendo a todos los demás y avisando. Avisando, venga, id pasando. Tal, tal, tal. ¡Hala! Y ahí siguen pasando. Increíble. Fijaos hasta las patitas de los monos. Han dejado todo el camino plagado de sus patitas. Fijaos qué monas, qué chiquitinas. Los dos chicos locales que vinieron ayer a la furgo a la noche también nos han comentado que aquí suelen venir, bueno, un poquito más por la zona que hemos ido con Chuchi y Lex a pasear, también suele haber hipopótamos, pero a las noches, entre las 12 y las 4. Y hemos ido esta mañana con los perretes y nos hemos encontrado esto. Fijaros que donde estamos acampando también hay huellas de hipopótamos. ¿Hola? Y sí, son realmente gigantes. Pero no hemos tenido la suerte de verlos, así que me da que tendremos que seguir descubriendo Gambia y descubriendo este país para ver si los podemos ver, porque no nos vamos a ir de él sin verlos. Creo que hablo por los dos, ¿es correcto? Así que nada, vamos a recoger animales y nos vamos ya, que además no tenemos agua, necesitamos ya coger agua urgentemente porque no tenemos nada. Llevamos muchos días viendo que Simba se rasca mucho, que le están saliendo calvitas, que le están saliendo un montón de heriditas y pues bueno, hemos contactado con nuestra veterinaria de confianza, que ahora sí te amamos, y gracias a que María nos cargó hasta arriba de cositas, vamos a proceder a darle pipeta y pues no sé, tendremos que ir al veterinario o algo para darle corticoides. O sea, básicamente el problema es que tiene mogollón de heriditas, que os pondré por aquí algún vídeo, y le molesta, pues se rasca mucho y ya claro, al final si se rasca pues se las abre y se hace unas averías el pobre de la leche. Y nuestra veterinaria nos ha dicho que probablemente pues aquí ya estáis viendo, está todo lleno de monos. Probablemente pues algún bichejillo le está haciendo algún tipo de reacción alérgica y pues eso, necesitará corticoides, pero al menos pues con la pipeta pues por lo menos que no cojan más. Muy bien, chicote. Es el más formal de todos, ¿eh? Él y Chuchi son la leche. Sí, Zarpis. Ya vamos a aprovechar y les vamos a poner a todos. O sea, tenemos por aquí, bueno, ya veis, todo el... para perros, para gatos, tenemos de todo. Así que les vamos a poner a todos una pipetilla y ya está. No se ha quejado nada, ¿eh? No suele poner gran problema. Estas cositas ya sabéis también que en Miscota las podéis conseguir y con nuestro código de descuento, pues bueno, tenéis salen un más descuento. baratitas, que ayuda mucho. Y a nosotros nos echan un cable. Sí. Mira cómo mira. Le da igual. Es más guapo. Más guapo. Y a ella le toca un tremendo ser esto. Ven aquí. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, por ahora no le ha gustado la manipulación, pero es lo que hay. A ver. Uy, 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 uy. No. Yo es que lo de collares no lo llevo nada bien. Ay, a ver si me gusta. Bueno. Estoy diciendo no... No, es que No a mí like. no me quedan bien. Está diciendo no like.
Bueno, muy bien, Pitas. No, Zarpis lo lleva bastante bien. A ver, Bueno, amigos. a ver. Bueno, luego Creo que ya tiene algo que decir. Luego le corto ya lo que le sobra. Bueno, estamos en reserva, así que necesitamos gasolina urgentemente. Pero tal y como veis en todos estos pueblos, pues encontrar una gasolinera son muy humildes, así que complicado. Vamos a ver si encontramos, porque si no, queremos llegar a un pueblo que es más grande, pero está a 95 kilómetros. En reserva aguantamos hasta 60, 70, así que no llegamos hasta ahí. Tenemos que encontrar algo. Do you know if there's someone who sells diesel? I want to buy gasoline, diesel. Do you know where? Y no os olvidéis de aprovechar el ofertón del 83% que tiene CyberGhost VPN. Os dejo toda la información en la descripción para que podáis acceder directamente a su web.